presentación, como les comentaba, principalmente va a estar dirigida a este resumen en los últimos 50 años en el cultivo de soya, desde la primera enfermedad que se identificó en Santa Cruz, que fue el mildio, con los reportes de CIER con el ingeniero Alejandro Tejerina. También la presentación la dividí en 5 aspectos. Vamos a hablar un poquito acerca de esta dinámica de las enfermedades, qué pasó en los últimos 20, 30 años con relación a las enfermedades. Vamos a hablar un tema de diagnóstico de enfermedad, enfocando lo que es semilla, hongos de almacén, hongos de suelo y enfermedades foliares. Posteriormente voy a hacer referencia con un ejemplo o dos al conocimiento de ese patógeno. Es muy, muy importante en el manejo de enfermedades conocer muy bien al patógeno, saber en qué proceso de su ciclo biológico el patógeno es más vulnerable a ser controlado. Luego vamos a hablar un poquito de epidemiología, que está ligado principalmente a las condiciones climáticas que requieren estos patógenos para poder infectar al cultivo. Finalmente, algunas experiencias locales, haciendo referencias de manera general a lo que son las variedades, la tolerancia a enfermedades a variedades, las zonas de siembra, algo de rotación de cultivo, algún vacío sanitario, que lamentablemente no lo tenemos en Santa Cruz, y hacer referencia al manejo de control químico y biológico que se está realizando actualmente. Este es el histórico de enfermedades. En la década de los 70 al 80 teníamos mildio, mancha púrpura y septoria. Esas eran las enfermedades más importantes en esa época. Luego, en los años 85-90, entró el cancro del tallo, cuando en Santa Cruz teníamos unas 2 variedades, la famosa cristalina y la doco. Lamentablemente, en esa época entró el cancro del tallo e hizo un desastre en estas variedades. Por suerte, los mejoradores lograron sacar variedades tolerantes a cancro del tallo y al día de hoy no es una enfermedad importante. Sin embargo, en los últimos años hemos tenido algunas identificaciones de cancro del tallo. Posteriormente, en los años 90-95, se empezó a hablar de las enfermedades de final de ciclo. Una de esas más importantes era ojo de rana o Cercospora sogina, que al día de hoy también es una enfermedad en nuestras condiciones muy controlada con las variedades, con la tolerancia a variedades. No tenemos focos o síntomas de ojo de rana a nivel de campo. Ya en los años 97-2000 entró oidio, principalmente en la zona norte de Santa Cruz, en la época de invierno, y creo que oidio fue la enfermedad que nos inició en el uso de fungicidas en soya de grupo de manera masiva, ¿no es cierto? En esa época se utilizaba principalmente un benzimidazol, que era carbendazim. Se utilizaba 1 o 2 aplicaciones para el control de oidio con resultados bastante interesantes. Ya en el año 2003, con la identificación y la introducción de la roya de la soya, la aplicación de fungicidas fue bastante masivo. Arrancamos con 1, 2 y 3 aplicaciones. Al día de hoy creo que estamos haciendo 4 aplicaciones. Luego tuvimos unos ataques por bacterias, normalmente en función al clima y demás. Y finalmente, en los años 2008, con el problema de esclerotinia en girasol, que ataca en invierno, en las siembras de invierno en algunas zonas húmedas, parte de San Julián y la parte norte, tuvimos problemas con esclerotinia en soya, que es una enfermedad muy problemática en otros países. Lamentablemente acá solamente hemos tenido focos. Normalmente es una enfermedad de condición de clima frío y bastante húmedo. La esperanza es que no tengamos ataques en verano por los efectos de temperatura. Bueno, de acá para adelante voy a estar hablando mucho de sintomatología y signo. Normalmente el síntoma es lo que produce la enfermedad. Ahí les puse como un ejemplo antracnosis de la soya, que voy a hacer bastante énfasis a antracnosis de la soya. Los síntomas que puede producir la planta normalmente son en función al órgano donde ataca. Por ejemplo, si ataca a la semilla o cotiledón, se llama cancro. Si ataca a nivel de foliar, normalmente antracnosis ataca a nivel de nervadura del hoja, es bien característico, pudrición de pecíolos y finalmente ataque, muerte de vainas. Esos normalmente son los síntomas que ayudan bastante para la identificación de cualquier enfermedad. Otro parámetro interesante que se utiliza en fitopatología para diagnosticar es el signo. Y el signo es lo que produce el patógeno. Estos 2 parámetros nos ayudan muy bien a poder identificar una enfermedad, ya que todas las enfermedades son diferentes. Entonces, el signo lo produce el patógeno y el síntoma lo produce la planta. Dentro del signo, ustedes ven ahí varias estructuras normalmente
los hongos producen estructuras de resistencia o sobrevivencia. Y esos órganos de resistencia son los más difíciles de controlar, principalmente los hongos de suelo que producen estructuras de sobrevivencia por varios años. Por ejemplo, esclerotinia del girasol. Los esclerotos que produce son los órganos de sobrevivencia y normalmente permanecen en el suelo entre 8 a 10 años. Entonces, la terminología que voy a estar hablando cuando hable de síntomas se refiere a la planta y signo se refiere al patógeno. El otro tema muy importante en el tema de hongos, para poder entender un poquitito más, normalmente los hongos son filamentos. Filamentos, y se conoce el nombre como micelio, que es el cuerpo del hongo. Este micelio puede infectar directamente a la planta si hay las condiciones ideales de humedad y temperatura, y si no hay las condiciones de humedad y temperatura, este micelio se envuelve o se enquista de una manera de sobrevivencia. Entonces, esto es muy importante. Cuando este micelio no tiene condiciones para atacar, se vuelve una estructura de sobrevivencia. En los hongos de suelo es muy característico. Este micelio también, cuando hay condición ideal de temperatura, produce una estructura que se llama conidióforo. Este conidióforo es el que produce las esporas para poder infectar nuevamente. Si un hongo es policíclico, como la roya de la soya o como un Coletotrichum, ese conidióforo va produciendo constantemente conidias para reinfectar nuevamente. Y esta conidia es la que inicia el proceso de infección. Entonces, durante este proceso es más práctico el control de estos patógenos, porque hay muy buena cantidad de fungicidas o biológicos que pueden parar este proceso. Sin embargo, como ejemplo, acá les puse Fusarium, que es un hongo muy importante en el cultivo de soya, es un hongo de suelo que produce pudriciones radiculares o la muerte súbita. Este hongo de suelo produce una estructura que se llama clamidospora. Esta clamidospora que ven ustedes allá abajo enmarcado en rojo es el órgano de resistencia de este patógeno y puede sobrevivir en el suelo por varios años. De ahí que cuando ustedes tienen Fusarium, normalmente en el transcurso del tiempo se va a ir incrementando esta enfermedad. Y es mucho más difícil controlar estas estructuras de sobrevivencia del patógeno. Normalmente el mejor control para estas estructuras es el uso de productos biológicos porque tienen una residualidad mucho más larga. Bueno, con relación a las enfermedades foliares, como les decía, tenemos 14 enfermedades identificadas localmente. Sigue siendo la más importante la roya de la soya. Posteriormente tenemos antragnosis, mancha púrpura y fomopsis, dentro de las más importantes en el tema de enfermedades foliares. A nivel de bacterias tenemos identificadas 2 enfermedades bacterianas, pseudomonas y xanthomonas, y también 2 enfermedades causadas por virus. No tenemos más identificación de enfermedades causadas por virus debido a que no tenemos los equipos para poder identificar qué tipo de virus es. Ayer estaba hablando con la doctora Mercedes Roca, que es una viróloga muy famosa a nivel mundial. Está con la intención de poder abrir un laboratorio de virología localmente. Ojalá lo podamos hacer. Luego, en el tema de... En el tema de enfermedades radiculares, como les decía, tenemos 7 enfermedades radiculares identificadas localmente. La más importante, Phytophthora, es una enfermedad muy agresiva a nivel local. Luego las enfermedades comunes, Macrofomina, Sclerotium, Fusarium y lo que vendría a ser Rhizoctonia solani, las más importantes. A partir del 2008 incluimos esclerotinia, que es un hongo de suelo capaz de causar enfermedades muy importantes. Pero al día de hoy la más importante que tenemos es Phytophthora. A nivel de enfermedades causadas por nemato, también nemato, solamente en soya teníamos identificado el nematodo de agalla causado por Meloidogine spp. No teníamos ningún nematodo más identificado localmente. Gracias a la visita de la doctora Tatiana Simbiasi de Brasil, logramos habilitar un laboratorio completo de nematología a nivel local y hoy pudimos hacer identificación de 2 nematodos más importantes en Brasil. A nivel local recién la estamos pudiendo identificar. Identificamos Meloidogine incógnita, la especie, luego identificamos Pratylenchus, que es un nematodo muy importante en Brasil, y también identificamos Helicotylenchus a partir de abril del 2013. El convenio que se hizo fue con Sojima, gracias a Sojima, al doctor Marcio y a Claudinei, que logramos traer a la doctora Tatiana. La doctora Tatiana localmente nos habilitó un laboratorio completo de nematología. Por lo tanto, ya estamos habilitados en Santa Cruz para poder identificar
hacer extracción de nemátodos de suelo, de la parte foliar, y hacer la cuantificación. Lo más importante es la cuantificación, es decir, tratar de cuantificar cuántos nemátodos o larvas tengo por gramo de suelo o por gramo de raíz. Entonces, ese parámetro es muy importante en el tema de nemato. A nivel local, como les decía, tenemos personal muy capacitado para poder hacer la identificación de las muestras. Normalmente la enfermedad más importante en nemátodos que tenemos en áreas más húmedas y en suelos más arenosos es el nemátodo de agalla, que es el famoso Meloidogyne, que se caracteriza por producir estas agallas en la raíz. Produce las agallas, evita la formación de nódulos, produce plantas más pequeñas, amarillentas y obviamente pérdidas en rendimiento. Aún así, las pérdidas en rendimiento no son cuantificables, pero normalmente se estima que son pérdidas considerables. Estas son las muestras que hicimos de la zona norte. Una vez que partimos la agalla, ustedes van a poder ver a las hembras, que estas son las hembras de nemato llenas de huevos. Y estas hembras expulsan los huevos, que son nuevas reinfecciones posteriormente. Ya con la doctora Tatiana logramos identificar la especie. Antes lo conocíamos como Meloidogyne spp. Sin embargo, al día de hoy, con la experiencia de la doctora, nos enseñó a hacer los cortes en las hembras y poder ver el corte perineal, que es el órgano reproductor femenino del nemátodo, y uno puede identificar qué especie. En soya ya identificamos Meloidogyne incógnita, que esa especie es una de las más importantes, no solamente en soya, sino en otros cultivos. También logramos identificar Pratylencus, que es otro nemátodo conocido en Brasil como nemátodo lesionador. Este es un nemátodo muy particular porque entra a la raíz, pica y sale. Sin embargo, un Meloidogyne entra a la raíz y se queda quieto ahí. Igual que Pterodera, el nemátodo de quiste, se queda quieto. Este nemátodo entra y sale a la raíz, por lo tanto produce mucho más daño. También logramos identificar Helicotylenchus, es otro nemátodo importante. Siempre estos nemátodos dependiendo de la población y la cantidad que hay a nivel de campo. También identificamos el nemátodo Aphelenchoides. Aphelenchoides es un nemátodo que ataca la parte foliar. En Brasil tiene muy bien identificado, no sé si se acuerdan de la soya loca 1, 2, 3 y 4. Entonces la soya loca 2 está identificado por Aphelenchoides b6 en Brasil. Acá logramos identificar solamente en extracciones de suelo. Por lo tanto, no está identificado a nivel foliar todavía el nemátodo de la soya loca 2. Como les decía, en el tema de nematos es demasiado importante la población de nematos. Ayer yo le pasé la presentación a Napo, cometí un error, o se pasaron 2 números ahí, Helicotylenchus, que no es correcto, y también la presión de Rotylenchus, que estaba mal, por si acaso en la presentación, si es que la van a tener, esos 2 valores no están. Entonces ahí tenemos los valores de Brasil. Brasil ya tiene muy identificado para cada especie los niveles medio, bajo y alto. A nivel local recién estamos haciendo la identificación y es el primer trabajo de cuantificación que se realizó en el laboratorio. El 29 de agosto, con muestras de la zona norte, logramos identificar y cuantificar. Fíjense, los niveles que tenemos por el momento son bajos. Pero mientras más temprano identifiquemos y cuantifiquemos estos nemátodos, el nivel de control va a ser mucho más efectivo. También estamos haciendo ya una zonificación. A recomendación de la doctora Tatiana nos pidió hacer la recomendación georreferenciada para tener los datos de cuantificación en cada zona específica. Bueno, dentro del manejo de enfermedades, entrando al tema de manejo de enfermedades, un principio básico es retardar que esa enfermedad se manifieste en campo. ¿De qué manera? Habrá que ver las herramientas que contamos localmente para retardar. Pero el principio básico es que esa enfermedad nos aparezca lo más tarde en el ciclo del cultivo. Dentro de eso vamos a ver el tema de variedades, vamos a ver un poquito el tema de la biología del patógeno, el inóculo inicial, que son parámetros muy importantes, las condiciones de clima y los manejos que estamos realizando localmente. A nivel de diagnóstico, me atrevo a decir que los laboratorios públicos y privados tenemos una muy buena experiencia, a excepción de la parte de virología. Sé que CIAT está trabajando muy bien en la parte de virología, pero tenemos la capacidad de poder identificar muy bien las enfermedades a nivel local. A nivel de semilla, identificamos localmente estas 6 enfermedades: Cercospora kikuchi, o la mancha púrpura del grano, que es la más importante o la más conocida localmente. Luego tenemos Coletotrichum truncatum. En todos los análisis que hacemos de patología de semillas encontramos presiones no muy altas, pero sí la presencia del patógeno. Luego tenemos Fusarium,
Fusarium no es un hongo de semilla, es un hongo principalmente de suelo. Pero en todos los análisis de patología de semilla que hacemos, todas tienen presencia de Fusarium. Y no todos los Fusarium son patógenos. La bibliografía recomienda que el 70-80% no son patógenos, solamente un 20%. Pero normalmente de este 20% hemos visto que causan enfermedades a la planta. Luego tenemos Phomopsis, una nueva enfermedad, nueva en el sentido de que cada vez hay más presión de Phomopsis en semilla y a nivel de campo. Luego Corynesporas cassícola en algunas ocasiones. Mildio ya no es muy importante y Cercospora zongina tampoco es muy importante. De acá voy a hablar básicamente de Cercospora kikuchi por el tiempo. Estos son los análisis que hacemos a nivel local. Lamentablemente no está muy clara la imagen, es por el cambio de computadora Apple al sistema que tienen ahí, se ve medio borroso, así que mil disculpas. Normalmente la idea en esta gráfica hemos hecho 338 análisis de patología de semillas, de la semilla que el agricultor siembra. Nos hace llegar al laboratorio, trabajamos con la ingeniera Jacqueline Hurtado en su laboratorio y en nuestro laboratorio y hacemos el análisis. Entonces, dentro de eso, ustedes fíjense, la barrita lila es Cercospora kikuchi. Fíjense que en la gran mayoría de las muestras hay Cercospora kikuchi. Los niveles que aceptan las semillas creo que es 5%. La barra verde es Fusarium y la barra amarilla es Colletotrichum. Por lo tanto, estas enfermedades son muy importantes en semillas debido a que ustedes llevan la semilla a campo para poder infectar. Lo ideal es hacer un manejo, un control, o por lo menos saber qué enfermedades hay a nivel de semilla. Bueno, como les dije, Cercospora kikuchi o la mancha púrpura es la más importante. Es bien fácil identificable por el color que produce el grano. Aún así, a veces hemos encontrado granos que no tienen la sintomatología y tienen la enfermedad. Por lo tanto, un análisis de patología les va a identificar muy bien el nivel de daño que puedan tener. Y los valores o los parámetros son 5%. También los hongos de almacén son muy importantes. En todos los trabajos de patología de semilla tenemos hongos de almacén. Los hongos de almacén, como el nombre indica, son hongos que se generan en el almacenaje de la semilla. ¿Qué quiere decir? No hay control de la humedad y temperatura y estos hongos desarrollan en el almacén. Por lo tanto, no deberíamos tenerlo en semilla, pero sí ustedes fíjense los niveles que hay en semillas de lo que sembramos localmente. Por suerte son patógenos muy fáciles de controlar, sin embargo, hemos tenido problemas en campo. Nunca había visto problemas de dumping off o muerte de plantas por Aspergillus flavus. Hemos encontrado en 2 o 3 lugares. Lamentablemente se dan estos casos cuando la semilla tiene poco vigor, tarda en salir o germinar un poco más, el suelo no tiene buena humedad o mucha calor. Esas condiciones le encanta Aspergillus y por lo tanto con la oxidación del aceite del grano van a tener ustedes muerte de dumping off. ¿Qué se puede hacer? Absolutamente nada. Como decía, en tema de semillas es muy, muy crítico el tratamiento de semilla y la calidad de la semilla. También localmente todos los años hacemos niveles de control de estos lotes. Los lotes más infectados tratamos de hacer niveles de control para determinar ciertos umbrales. Por ejemplo, en Cercospora kikuchi es 5%. Para Phomopsis, la referencia de Estados Unidos habla de 15%. Para Fusarium no hay niveles. Por lo tanto, nosotros hacemos los niveles de control con y sin fungicida para determinar el grado de control. La otra enfermedad, en el caso de enfermedades de suelo, tenemos 7 enfermedades. Normalmente teníamos Fusarium, Sclerotium, Macrofomina y Rhizoctonia como las más importantes. En los últimos 10 años, Phytophthora se ha vuelto muy importante a nivel local y cada vez mucho más, y es un patógeno que sobrevive en el suelo, produce estructuras de sobrevivencia y requiere condiciones particulares de humedad. Es el único patógeno que a ustedes en semilla les va a matar los primeros 5 a 7 días cuando hay la condición de humedad. Es demasiado agresivo el patógeno, por lo tanto requiere un control o un manejo muy importante. La otra enfermedad que pusimos ahí es esclerotinia, que es un patógeno muy importante. Por suerte, no lo tenemos masivamente, solamente en invierno y en el tema de girasol. Estos son los patógenos que les mencionaba. Como les indiqué anteriormente, todos estos patógenos producen estas estructuras de resistencia y eso es lo importante y lo crítico en el caso de estos hongos. Por ejemplo, Phytophthora produce las famosas oosporas. ¿Qué es la oospora? Es el órgano de resistencia que sobrevive en el suelo 3 o 4 años.
Entonces, en el tejido infectado se queda la ospora hasta el nuevo ciclo. En el caso de Fusarium, presenta la clamidospora, que es otro órgano de resistencia. En el caso de Rhizoctonia y Sclerotium, presentan los famosos esclerosios, que también son órganos de resistencia. En el caso de Macrofomina, presentan los microesclerosios, que también se los puede ver a simple vista. Y en el caso de Sclerotinia, los famosos esclerotos. Entonces, estos órganos de resistencia son muy difíciles de controlar solamente con químicos. Lo ideal para esto es la aplicación de productos biológicos. Por suerte, al día de hoy se van aplicando muchos productos químicos mezclados con productos biológicos y vamos a tener mucho mejor control. Todos estos órganos de resistencia, por si acaso lo tienen ahí en el stand de Cooperagro para que puedan apreciarlos y verlos, están ahí para que ustedes puedan ver y poder identificar. Como les decía, las enfermedades de suelo las tenemos muy bien identificadas con todas sus características y sintomatología. Phytophthora es una de las más importantes, como les decía. Básicamente es una enfermedad que produce el famoso dumping off. Es un ejemplo típico de muerte de plántulas a los 5 o 7 días. Para que haya Phytophthora tienen que tener la condición de temperatura y humedad ideal en el campo. Y si no logra matar en plántula, van a ver que la planta adulta a partir de floración empieza a amarillarse, marchitarse, y la necrosis. Phytophthora se caracteriza por tener una necrosis del tallo o del hipocótilo color café bastante pareja. Entonces la necrosis va desde abajo hacia arriba, envolviendo toda la circunferencia del tallo. Si ustedes ven una mancha verde, café, no es Phytophthora. Y para que haya Phytophthora tienen que tener condición de humedad. Y como les decía, la condición de humedad es bastante crítica y el nivel de inóculo. Si ustedes ya tienen identificado en campo Phytophthora, es mejor que esos lotes ustedes los vayan seleccionando y tratando de hacer un manejo para evitar que haya infecciones más fuertes. A nivel mundial, Phytophthora y Pythium, que son dos falsos hongos o de la clase Oomycete, normalmente estos se controlan con un grupo químico de fungicidas, básicamente las fenilamidas, que controlan muy bien. Un ejemplo de estos es metalaxil. Y lo más importante, a nivel mundial o global, el metalaxil se debe utilizar no menos de 18 gramos de ingrediente activo por 100 kilos de semilla. Si ustedes utilizan menor cantidad de ese ingrediente activo, van a ver que el control es bastante errático y el riesgo de producir resistencia. Entonces, es muy importante hacer la dosis correcta de ese fungicida para que tengan un control mucho más efectivo. Todos los años, desde 2019, venimos haciendo en Cooperagro los análisis de control para ver si hay algún riesgo de resistencia o que esté fallando metalaxil. Este es un trabajo que hicimos, también lo tienen acá en el stand, hicimos particularmente para el Congreso. Es un trabajo que hacemos con la ingeniera Jacqueline, es suelo infectado con ospora. Ahí se siembran 100 semillas sin tratamiento y con tratamiento. Como les decía, es el único hongo que a ustedes les va a matar los primeros 7 a 10 días si hay la condición de humedad y demás. Entonces, es bastante práctico poderlo ver. Y esto es lo crítico, como les decía. En estos hongos de suelo es muy, muy importante que el agricultor vaya aplicando productos biológicos. Estos productos biológicos, como ejemplo, Trichoderma, Bacillus, Coniotirum, tienen la capacidad de micoparasitar las estructuras de resistencia de estos hongos. Son los únicos que evitan que esa estructura pueda infectar nuevamente. El fungicida les va a proteger 15, 20 días, más de eso no les va a proteger. Por lo tanto, el biológico es el que va y consume estas estructuras de resistencia. Hemos hecho muchos trabajos a nivel local, controles in vitro. Ahí tienen Sclerotinia sembrada en PDA. Lo verde es Trichoderma y lo blanco es Bacillus subtilis. Fíjense el nivel de control que realizan estos patógenos. Evitan que se desarrolle el micelio y, lo más importante, evita que vuelva a producir esa estructura de resistencia que es el escleroto. En esclerotinia, por ejemplo, no podemos dejar que el hongo produzca escleroto. Si produce escleroto, ustedes van a tener los próximos 10 años problemas en campo. Por lo tanto, lo más importante en este hongo Sclerotinia es que no dejar producir el escleroto. Nuevamente, los biológicos, para que un biológico funcione, también tiene que requerir ciertas características importantes. Lo primero es que sea una formulación bastante estable. Lo segundo es una concentración. Ese biológico tiene que tener una concentración mínima de esporas viables.
La tercera es que tenga una pureza. Ese biológico tiene que tener una pureza y no tener contaminantes que le hagan competencia al biológico o peor, que sea contaminado con un patógeno o un fusarium u otro patógeno que pueda ser patogénico para la soya. El cuarto factor es que ese biológico sea viable. Si ustedes lo siembran en una caja Petri, ese producto tiene que ser totalmente viable. Y finalmente la virulencia. ¿Qué es la virulencia? La capacidad de ese biológico de poder controlar al patógeno. Hemos hecho muchas pruebas, a veces hay productos con muy buena concentración, pero la virulencia es muy baja. Entonces son parámetros muy importantes a considerar en estos biológicos para tener un efecto de control. También hay que aplicarlos en condiciones ideales, ¿no es cierto? También la mezcla con algunos fungicidas, con algunos químicos, les causa ciertos efectos. A nivel de enfermedades foliares, de las 3 enfermedades foliares, la roya de la soya desde el 2003 sigue siendo la más importante. Sin embargo, los últimos años hemos tenido mucho problema con antracnosis y mancha anillada, que son 2 de las enfermedades más importantes. Normalmente, roya nos aparece a partir de R1 o antes. Sin embargo, a veces cuando la condición de clima y el inóculo hay en campo, podemos tener infecciones en B1, B2, hasta cotiledón. Entonces, eso nos implica hacer diferente número de aplicaciones. Mientras más temprano aparezca la enfermedad, mayor número de aplicaciones, ¿no es cierto? Mientras más condiciones climáticas favorables para el hongo, mayor número de aplicaciones. Con la roya hemos tenido experiencias horrendas en los últimos 20 años. Creo que los primeros 10 años fueron de aprendizaje. Al día de hoy, me atrevo a decir que la roya de la soya la tenemos relativamente muy bien controlada. Ya no encontramos campos como estos, ¿no es cierto? Antes, ¿se acuerdan cuando apareció la roya? La dejábamos que avance, está en B1, está en B2, está en B3, dejala, está abajo. Hoy, el nivel de tolerancia de roya es 0. Las aplicaciones están siendo muy preventivas. ¿Está bien? ¿Está mal? Probablemente hay que corregir algo más, pero esa es la experiencia que tenemos hoy. La conocemos muy bien a la roya de la soya, la podemos identificar muy bien en los laboratorios a nivel de campo, la sintomatología, la producción de esporas, etc. Y como les decía, el nivel hoy es aplicación sin pústulas en campo. ¿Por qué es importante? Porque esta roya es policíclica. ¿Qué quiere decir policíclica? Cada 7 a 10 días vamos a tener un ciclo y es demasiado agresiva. También esta roya de la soya es muy agresiva porque una vez que la uredospora, que es la espora, germina, ella penetra por donde le da la gana. Sin embargo, por ejemplo, una roya del trigo, la roya del trigo tiene que germinar y va a buscar el estoma. Por lo tanto, pierde tiempo y riesgo de que el hongo pueda morir en ese proceso de buscar el estómago. Sin embargo, la roya de la soya penetra por donde le da la gana, si hay la condición de humedad y demás. En 4 o 5 horas ustedes ya la van a tener adentro a la roya. Y esto es lo que nos pasa, ¿no es cierto? A veces nos confiamos mucho con la roya. Estas son fotos del 2 de agosto que me mandaron de la zona norte. En cotiledón, 100% de roya de la soya. Es una locura tener ese tipo de infección. ¿De dónde vino el inóculo? De algún lado. O de alguna maleza o de algún campo infectado, ¿no es cierto? Fíjense, el cotiledón 100%, el primer par de hojas 100% de incidencia, B1, B2 y B3 con 100 y 40%. Esto es una variedad de ciclo corto como un Asca o una variedad de ciclo largo como una 4864. ¿Qué significa? 4 o 5 aplicaciones de fungicida a campo, si es que la condición de humedad y temperatura siguen favorables para roya. Acá tenemos un ciclo. Normalmente la roya aparece, como les decía, en R1. Lamentablemente en estos casos desde cotiledón, eso significa hacer mucho más aplicaciones a nivel de campo. Bueno, la otra enfermedad que quiero tocar un poquitito más con mayor énfasis es el tema de antracnosis, que es una de las enfermedades que al día de hoy nos está causando mucho problema. Antracnosis viene en semilla. En los análisis de patología de semilla tenemos antracnosis en semilla. Luego de la semilla pasa a cotiledón. No pareciera que no es importante, del cotiledón empieza a producir el inóculo. De ahí que es muy importante en estos patógenos el control de ese inóculo. El cotiledón cae al suelo y es una fuente espectacular para antracnosis. Y ahí se va reproduciendo. De ahí el hongo pasa a la nervadura, pasa a la parte foliar y luego a la vaina. Y normalmente los controles a nivel foliar son muy erráticos. Normalmente las aplicaciones que estamos haciendo es para tratar de controlar cuando el hongo no produzca estas condiciones de reproducción.
Normalmente queremos hacer el control cuando el daño ya está en vaina, es muy difícil. También hemos identificado otra especie de Coletotrichum más agresiva, que es Coletotrichum gloeosporoides en la zona norte. No sé si en Brasil el doctor Rafael tiene esta especie, pero hemos identificado con presiones bien fuertes, con ataques a nivel foliar. A nivel de inoculaciones, es un hongo muy agresivo. Localmente, a los 8 días después de inocular, empieza a producir los síntomas. Uno de los objetivos más importantes para el manejo de enfermedades es el uso de variedades tolerantes. Como lo mencionaba el doctor Rafael, lamentablemente localmente tenemos presiones muy fuertes dependiendo de qué zona sea. Acá tenemos un trabajo que hizo el grupo Wolfram en San Ignacio de Velasco, probando 17 variedades, ciclo corto, temprano y tardío. Aprovechamos ese trabajo para ir a hacer las evaluaciones de antracnosis. Fíjense, las variedades precoces, menos infección. ¿Por qué? Porque escapan a estar más expuestas. Variedades intermedias y tardías. Lo mismo con mancha anillada. Fíjense, por lo tanto, una enfermedad de ciclo precoz va a tener menor infestación, mayor riesgo. ¿Okay? Y ahí está el tema de condiciones climáticas o humedad, ¿no es cierto? Estas son las 41 variedades que hay liberadas a nivel local. A nivel local hay 41 variedades lanzadas a nivel del mercado, de diferente ciclo, de floración y maduración, con diferencias de 38 a 40 días. 38 a 40 días le significa 1 o 2 aplicaciones más de fungicida. A nivel local no tenemos una institución como Embrapa que esté haciendo las pruebas de resistencia controladas, con inoculación, como mostró el doctor Rafael, una inoculación para determinar resistencia a fitóftora. Lamentablemente no la estamos haciendo, estamos viendo todo lo que pasa en campo y de ahí sacando unos resultados. A nivel de condiciones climáticas, siguiendo antracnosis, ¿no es cierto? Las condiciones climáticas de referencia y del libro hablan de 28 a 34 grados centígrados y alta humedad relativa. Las evaluaciones que hacemos donde hay estación climática, vemos que tanto la humedad y la temperatura que tenemos en esta zona, esto en el caso de San Ignacio, son ideales para el desarrollo de lo que es antracnosis, mancha anillada, tanto en humedad relativa, en temperatura o en precipitación. Por lo tanto, el control de antracnosis estamos enfocándole hoy haciendo aplicaciones mucho más tempranas antes de que cierre el surco. Una vez que cierra el surco, es muy difícil llegar al peciolo o llegar a la vaina. Normalmente estamos haciendo la aplicación cero. Hoy está de moda en Santa Cruz hacer la aplicación cero, que estamos haciendo aplicaciones con diferentes productos. Y esto es lo que ocurre, ¿no es cierto? El doctor Rafael decía, una vez que hay la enfermedad, no hay nada que hacer. Estas son fotos que nos llegan al laboratorio, donde ustedes se fijan ahí con una infestación muy tomada de peciolos y vainas. ¿Qué hay que hacer? Nada. Ya no pueden hacer nada porque el daño ya está. Hay que hacer antes de eso. Fíjense esos niveles de infestación de gloeosporoides, 18%. Algunos casos, 75% de infección de antracnosis. Es una locura. Esto significa que la variedad es muy susceptible, la condición de clima ideal y la presión de inóculo muy fuerte. Y esto también lo cuantificamos, ¿no es cierto? A veces vamos a campo y encontramos 5 o 6 ramas muertas por antracnosis y fomopsis. Rama muerta es menos vaina, menos rendimiento. De ahí que se está manejando mucho al día de hoy las aplicaciones cero. Normalmente se estaban aplicando primero protectores, hoy se están aplicando triazoles, carboxamidas, una serie de mezclas en aplicaciones mucho más tempranas y normalmente el objetivo es no tener la infección. Nuevamente, esta es una enfermedad, llamémosle secundaria, primero va roya. Roya es la más importante y adicionalmente ya vamos controlando estas enfermedades. Hemos hecho algunos trabajos para ver estos efectos. Ahí pueden ver los peciolos con mayor acérbulos o menor acérbulos dependiendo de qué producto. Creo que es una alternativa interesante para ir explorándola a nivel de control. También hicimos pruebas con productos biológicos y químicos, para este caso de Coletotrichum, debido a que el acérbulo que produce es un órgano de resistencia y multiplicación a nivel de campo. Estamos haciendo la zonificación a nivel de Santa Cruz. Normalmente tenemos 3 zonas de producción, la zona norte, que hay soya todo el año, la zona este en verano, la zona de San Ignacio de Velasco en verano y la zona Yapacaní y Okinawa con menor incidencia, pero en ambos casos tenemos
soya todo el año. Por lo tanto, al día de hoy no tenemos ninguna medida legal como tiene Brasil, ¿no es cierto? Brasil en el tema de vacío sanitario creo que es muy estricto, nosotros no lo tenemos. A futuro habrá que diseñar algo para evitar ciertas épocas de siembra. A nivel de manejo de fungicidas, esto es lo que ocurrió. Como les decía, los primeros 20 años no hacíamos aplicación de fungicidas. El 94 a 2000 hacíamos una sola aplicación de fungicida, que era carbendazim para control de oidio. Con la entrada de la roya el 2003 arrancamos a hacer 3 aplicaciones. Hoy estamos haciendo 4 o 5 aplicaciones de fungicida. Y hoy con la aplicación 0 estamos entre 4 y 5 aplicaciones de fungicida. Parece que algo no estamos haciendo bien, ¿no es cierto? Antes teníamos menos variedades, menos enfermedades, una aplicación. Hoy tenemos más variedades, más áreas de siembra. Obviamente, algo en la dinámica o epidemiología está pasando para que hagamos mucho más número de aplicaciones. O probablemente nuestras variedades no son tan tolerantes como deberían ser. Eso es lo que estamos haciendo al día de hoy. Estamos haciendo una aplicación preventiva o 0, donde hacemos la mezcla de un protector o hacemos un protector más triazol que se está aplicando en campo. Luego entramos a aplicar un triazol, estrobilurina o carbendazida más protector y finalmente hacemos un triazol o estrobilurina siempre dependiendo del ciclo, de la condición de clima y la presión de inóculo. Y esto es a nivel de campo lo que pude hacer varias entrevistas a algunas empresas. Fíjense solamente la primera aplicación. El color anaranjado es triazol, lo verde es estrobilurina, lo amarillo es carboxamida y lo celeste es un protector. Ustedes se fijan, en la primera aplicación el agricultor ya es común la mezcla de estos grupos químicos, en la segunda y en la tercera aplicación también. O sea que estamos utilizando los 4 grupos químicos más importantes para el control de enfermedades. No hay más grupos químicos por el momento, por lo tanto hay que tratar de manejarlos de la mejor manera posible. Bueno, para terminar, básicamente, ¿qué desafíos tenemos para el 2033? Le puse en la nueva década, ¿no es cierto? Variedades más tolerantes. Eso será trabajo y labor de los mejoradores, que nos entreguen variedades mucho más tolerantes. Como fitopatólogos, el control es limitado. Si tengo una variedad bastante susceptible, no la voy a controlar con fungicida. Por lo tanto, lo más importante tiene que ser que lancen variedades mucho más tolerantes o que esas variedades sean probadas con niveles de presión mucho más altas. Reducir el número de aplicación de fungicidas, correcto. Ayer alguien decía, hoy estamos muy bien con la soya, estamos haciendo 5 aplicaciones, el precio de la soya y demás ayuda bastante. Pero si ese precio de la soya llega a caer, estoy seguro que 5 aplicaciones de fungicida la vamos a tener que pensar muy bien. Entonces, minimizar el riesgo de resistencia. Estamos rotando 5 grupos químicos, todos los que hay en el mercado, incluyendo biológicos. El agricultor quiere mayor eficacia de control. No voy a poder lograr mayor eficacia de control si tengo una variedad muy susceptible o si tengo inóculo desde cotiledón. Entonces, eso es muy importante. Luego tenemos la mejor nutrición, monitoreo y zonificación. He visto ahí el doctor Rafael que presentó una aplicación espectacular, donde tienen zonificada y monitoreada dónde apareció la enfermedad, color verde, amarillo o rojo. Eso es muy importante. Probablemente a futuro, a través de ANAPO, podamos tener un sistema de monitoreo, una aplicación que el agricultor pueda ver dónde está la enfermedad. Manejo y conservación de suelos y luego adopción más rápida de tecnología. Básicamente esa es la presentación que quería hacerles, agradecerles por el tiempo y demás. Muchísimas gracias.